Historia JBL. Un niño genio que surgió de una familia pobre, cuyo padre era un minero. Ahora JBL es sin duda una de las empresas de audio más reconocidas de todo el mundo. La compañía de audio y electrónica estadounidense que se ha consagrado como una empresa de la máxima calidad en audio. Una marca con más de 70 años de antigüedad. Es la encargada de reproducir el sonido de las películas cuando vas al cine. Y también es la responsable de que el concierto de tu artista favorito se escuche fenomenal. El recorrido de esta empresa estadounidense empezó en la época de 1900, cuando un joven llamado para ese momento, James Martini, decidió incursionar en el mundo del sonido. No se sabe mucho de su infancia, pero por lo que cuenta su hermano Bill Martin, James era un chico curioso y bastante ingenioso. A pesar de que fueron muy pobres, su talento siempre estuvo presente. El imperio de la industria del audio y electrónica JBL nos cuenta una historia bastante triste, con final trágico, pero asimismo muy inspiradora. Ponte cómodo y disfruta de la historia de JBL. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1902, municipio de Neilwood, Illinois, Estados Unidos. En uno de los barrios más bajos de Neilwood, el llanto de un bebé anunciaba la llegada de un varón, siendo el noveno hijo de una familia de 14 hermanos. De familia numerosa y de pocos recursos a cargo de un responsable padre de familia, un hombre de carácter fuerte, recio y mal encarado, de ocupación minero. A pesar de todas las carencias que una familia tan enorme pudiera tener, su padre se esforzó para que a sus 14 hijos les faltara lo menos posible. Los tiempos eran difíciles. Era la época donde se mandaba a los niños a trabajar siendo muy pequeños. Niños de 5 años ya trabajaban en minas, en fábricas textiles, en las granjas, repartiendo periódicos, lustrando zapatos, entre muchos otros empleos. Eran los inicios de los 1900. Épocas duras, donde niños morían a menudo ya que las condiciones de trabajo en muchas ocasiones eran deplorables. Nadie se imaginaría que de esta época, y en esta numerosa familia, nacería el niño genio que dio origen a una de las empresas más prestigiosas de Estados Unidos. El pequeño James Martini, a muy corta edad, fabricó una botella de Leyden para dar pequeñas descargas eléctricas a sus amigos en forma de broma. Ya su ingenio era notable. Al ser su padre un trabajador de las minas de carbón, su familia constantemente se mudaba de un lugar a otro. Parte de su adolescencia vivió con la familia Bullock en Springfield, Illinois, donde asistió a la escuela pública y además tomó algunos cursos en una universidad de pequeñas empresas, también en Springfield. Después, trabajó como mecánico automotriz, especialmente con motores finos, y por su talento, el concesionario le brindó la oportunidad de financiar su educación en una escuela automotriz en Detroit. Al morir su madre, en el año 1924, James tenía 22 años y justo en ese momento se fue de su casa y se mudó a Salt Lake City, donde trabajó en una estación de radio desempeñándose como ingeniero. Aunque no fuese como tal su talento, como mecánico y técnico, lo respaldaba. En 1925 conoció a la que se convertiría en su esposa, Glenna Peterson, quien posteriormente le sugirió que cambiara su nombre a James Bullock Lansing. Para esa misma época, trabajó para la empresa Baldwin Radio Company, inventor del auricular de teléfono mejorado, entre otras cosas. Ahí conoció al que se convertiría más adelante en su socio comercial, Ken Decker. Más adelante, James y Ken Decker, que ya trabajaban juntos, deciden mudarse a Los Ángeles y establecer un negocio para fabricar altavoces. La empresa fue registrada el 9 de marzo de 1927
bajo el nombre de Lansing Manufacturing Company. Un poco antes, James ya había adoptado el nombre James Bullock Lansing. Poco después, los hermanos de James viajaron a Los Ángeles para trabajar en Lansing Manufacturing Company. Sus hermanos, Bill y George, adoptaron el apellido Martin. La empresa se encargaba básicamente de la fabricación de bocinas para teatros. En una época donde el cine, el destino predilecto de los estadounidenses, Lansing Manufacturing Company se centró en ese mercado para desarrollar equipos de calidad sonora. Decepcionado de los altavoces de Western Electric y RCA, decide crear él mismo un equipo eficiente y funcional. Para conseguir su cometido, se asoció con Lansing Manufacturing Company y formaron un equipo de desarrollo, en el que además estaban otros socios. Así juntos, trabajaron para la producción de auriculares. Lansing Manufacturing Company, por su parte, los comercializó como Sheila Hair Horns. El equipo fue tan exitoso que para el año 1936, el sistema Sheila Hair Lansing recibió una mención en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Basándose en el trabajo del Sheila Hair Horns, Lansing trabajó en la producción del diseño compacto bidireccional icónico, que para 1937 sería el primer monitor de estudio, el altavoz Iconic System para cines. Todo parecía ir de maravilla, pero una tragedia se avecinaba sin que los socios supieran. Pues sería en el año de 1939 cuando Ken Decker sufrió un accidente aéreo donde murió, y las dificultades comenzaron para Lansing Manufacturing Company, sobre todo en el área financiera. James Bullock Lansing decide vender su empresa a Altec Service Company en el año 1941, formando la empresa Altec Lansing, donde James Bullock Lansing se mantuvo como vicepresidente de ingeniería con un contrato por 5 años. En el año 1946, el contrato con Altec terminó, así que Lansing se retira y forma una nueva empresa llamada James B. Lansing South Incorporated, nombre que posteriormente se reduce a JBL Sons. Es aquí donde nacería la famosa JBL. Ese mismo año, JBL empezó a trabajar en sus primeros equipos, que serían el altavoz S101 de 15 pulgadas y el controlador de frecuencia D175, el cual se mantuvo en el catálogo de la empresa hasta la década de los 70s. No obstante, eran productos muy similares a los de Altec Lansing, lo que trajo algunos inconvenientes. No obstante, los productos lograron que Marquardt Corporación diera a JBL Sound un espacio de desarrollo por un 10% de las ventas netas y una pequeña inversión para capital de trabajo. En el año 1948, Marquardt se encargó de las operaciones comerciales de JBL y Lansing pasó a ser un empleado. Y en 1949, Marquardt fue adquirida por la empresa General Tire Company, la cual no le interesaba el mercado de altavoces, así que rompió todo trato con Lansing, volviendo a incorporarse como James B. Lansing, trasladando la nueva empresa a su ubicación inicial en Los Ángeles. James Bullock Lansing fue un excelente ingeniero. Su capacidad de innovación era increíble, pero en los negocios y finanzas no era tan bueno. Era más un genio que un buen administrador. Por lo que cuando su socio Decker murió, sus finanzas nunca volvieron a recuperarse, acumulando una deuda de $20,000. A finales del año 1940, sus problemas financieros eran muy graves. Esto posiblemente junto con circunstancias personales lo llevaron a la depresión y lamentablemente su vida terminaría de una forma muy triste, pues el 29 de septiembre de 1949, el fundador de la famosa JBL, James Bullock Lansing, se suicidó en su casa. Es justo aquí donde aprendemos una valiosa lección. De poco servirá que tengas un gran talento si sabes que no eres muy fuerte en otros aspectos importantes para tu empresa. Asóciate con las personas correctas que hagan menos visibles tus defectos.
Entonces, fue que su empresa JBL quedó en manos de Bill Thomas, quien para el momento sería el vicepresidente. Lansing, antes de suicidarse, contrató una póliza de vida por $10,000, convirtiendo a su empresa en beneficiaria, lo que permitió que Thomas continuara y sacara a JBL adelante. Sin duda, un tipo muy precavido. Al poco tiempo, Bill Thomas decidió comprar un tercio de la compañía que le pertenecía a la viuda de Lansing, convirtiéndose en el dueño total de la empresa JBL. Pues se dice que JBL pensaba que sería su esposa y familia quien pudiese administrar su empresa, pero su esposa sin más solo vendió el resto sin quererse complicar la vida. Un caso muy parecido a la historia de los camiones Peterbilt, donde el fundador, después de una vida de arduo trabajo, hereda la empresa a su esposa e hijos, pero simplemente la esposa, al no querer trabajar y estar a cargo de la empresa, la vende a un precio ridículamente barato, y Peterbilt pasa a ser propiedad de empresarios privados. Historia que puedes ver en los videos de nuestro canal. Entonces, Bill Thomas se quedó con la mayoría de la empresa. Para el año 1953, la empresa comercializó lentes acústicas que desarrolló Bart Locanti. En 1959, Leo Fender integró el modelo D130 en los amplificadores de su guitarra eléctrica, y la década de los 60 fue el escenario perfecto para que JBL incursionara en el mundo del rock and roll, proporcionando el sonido al Festival de Woodstock de 1969. Mientras que el monitor de estudio de la serie JBL 4320 fue introducido por medio de Capitol Records en Hollywood, convirtiéndose en el equipo estándar a nivel mundial para su empresa matriz, EMI, un logro enorme para la reputación de JBL. Para el año 1969, Thomas decidió vender JBL a Jervis Corporation, quien era presidida por Sidney Horman, empresa que luego pasó a ser Horman International. No obstante, se mantuvo el nombre de la marca JBL e inició una época de desarrollo internacional. Para el año 1975, JBL lanza el modelo 4682 termoplástico, Strongbox LAN Array, y en 1977, la presencia de los monitores JBL en los estudios de grabación era muy superior que las muchas otras marcas en el mercado. Introdujeron la tecnología de sonido envolvente de diamante para controlar las resonancias de alta frecuencia en los diafragmas y desarrollaron la estructura magnética de geometría de campo simétrico. JBL estaba desarrollando tecnología acústica de alto nivel. Eso fue lo que lo impulsaría más tarde a un éxito sin igual. En 1982, en la primera empresa en introducir titanio en diafragmas de alta frecuencia, JBL había presentado una serie de altavoces Cabaret, a los que consideraba ampliamente como la primera línea completa del sistema PA portátiles para el mercado de las tiendas de música y los músicos. Los parlantes no solo eran famosos entre los músicos, sino que también se usaban en muchos clubes, iglesias y más lugares. En 1995, de igual forma, se introdujo en el mercado de alta gama con altavoces de proyecto con las líneas Everest y K2. Productos como el L212 y JBL Synthesis formaron una clase superior. JBL pasó a formar parte de los proveedores más relevantes de la industria del sonido. Sus altavoces empezaron a utilizarse en los conciertos de rock y festivales de música más importantes del mundo. Los sistemas de sonido JBL fueron el punto de inicio para el desarrollo de altavoces THX, convirtiendo a la marca en un reconocido fabricante de altavoces para cines. Desde un principio, JBL destacó por su innovación, por ir de la mano con el crecimiento de la sociedad. En la época del año 2000, la forma en que escuchamos música tuvo un cambio drástico. Los modelos portátiles para escuchar música empezaron a popularizarse, y los auriculares y altavoces portátiles JBL se mantienen como los más vendidos a nivel mundial, destacando por garantizar equipos que pueden ser usados en cualquier ocasión, incluso en contacto con el agua o el sudor. Actualmente,
JBL es la primera opción de muchos, tanto a nivel doméstico como en el área profesional de músicos, productores, ingenieros, entre otros. Finalmente, en 2016, Samsung compró Hormen, la empresa representante de la marca JBL y Hormen Corning, por un valor de $8.000 millones, para continuar garantizando la mejor calidad de productos de audio. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.